La hemos pasado muy bien en esta alabanza, pero no tengo buenas noticias. Me gustaría mantener el espíritu arriba y dar un sermón que sea bien alegre, bien contento, pero estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Ya es un problema ahí. Sabe que la primera carta a los Corintios es una iglesia que tiene muchos problemas, muchos problemas. De hecho, estaba yo viendo algunas estadísticas y escuchando a algunos predicadores, y uno de ellos decía lo siguiente: todas las iglesias del Nuevo Testamento no existen más. Todas las iglesias que tú ves en el Antiguo Testamento no existen más. Y la verdad que no es muy nuevo escuchar eso. Obviamente sabemos que hoy esa región de Corinto, Filipo, Colosas, mayormente es Turquía, donde son países musulmanes. Pero también decía lo siguiente: toda iglesia local tiene una fecha de caducidad. Toda iglesia local tiene una fecha de caducidad. Inicia y por alguna otra razón va a terminar. Y la verdad es que esa estadística a mí no me gustó. No me gusta escuchar eso. No me gusta saber que hay iglesias que van a morir. Pero las estadísticas dicen que las iglesias mueren. Es como cuando nos dicen: estás pasando un buen tiempo, estás disfrutando tu familia, tienes buena salud, tienes un buen trabajo, estás pasándola bien, y te dicen que que vas a morir, ya sea dentro de poco o en algún momento de tu vida. La primera reacción que tienes es: no quiero morir, estoy disfrutando tanto esto. Por eso les dije que no tengo una buena noticia. Las estadísticas dicen que las iglesias locales van a nacer, pero también van a morir. En algún momento van a dejar de estar, en algún momento van a cesar. Algunas iglesias que son plantadas, algo que nace, no va a resistir los 2 primeros años. Las estadísticas dicen que el 80% de las iglesias plantadas no van a resistir los 2 primeros años, incluso los 5 primeros años. Eso es bien triste. Es bien triste. Solo aquellas que permanecen son aquellas que están enfocadas en el Evangelio, aquellas que están enfocadas en el reino de Dios. Son las iglesias que permanecen. No para siempre, pero que permanecen por más tiempo. Ese es el tema que vamos a estar analizando el día de hoy. Sabes, he estado en el ministerio ya por 23 años, en 3 países diferentes, por la gracia de Dios. He estado en México, en Argentina y ahora en Estados Unidos. He hecho ministerio a nivel de liderazgo en 5 ciudades. Y tristemente, al ver estas estadísticas, tuve que recordar: es cierto, hay iglesias que nacen. He visto iglesias nacer, pero también he visto iglesias morir. Quizá no en el momento, pero después de un tiempo que escuché, ya no se reúnen, ya no están, esa iglesia dejó de existir. También he visto en estos 23 años de ministerio iglesias que crecen, se multiplican, súper sanas, haciendo la obra del reino. Pero también he visto iglesias que no han ido a ningún lado, que el número de personas se ha mantenido ahí, que su vida, si pudiéramos ver un electrocardiograma como lo vemos en los hospitales, está muy cerca de dejar de existir. El mismo número de personas no están yendo a ningún lado, no están haciendo gran cosa. En pocas palabras, las iglesias que miran internamente son las que dejan de existir más pronto. Y solamente las iglesias que tienen una mirada en el reino de Dios son las que sobreviven y hacen un buen trabajo. En el 2014, un hombre llamado Tom Rainer escribió un libro que se llama Autopsia de una iglesia muerta. Por 23 años de ministerio de este hombre, haciendo encuestas y ayudando a pastores a desarrollar a su iglesia, por 23 años se dio cuenta que hay 12 cosas comunes que se encuentran en la autopsia de una iglesia que ha muerto. 12 cosas en común. Muchas de esas, no tengo el tiempo para mencionarlas, pero mira, por ejemplo, él se dio cuenta que estas iglesias que murieron
tenían algo en común. En primer lugar, siempre decían, el pasado fue mejor. El pasado fue mejor. Antes estábamos mejor. Eso es lo que comúnmente decían. También decían lo siguiente, nuestro edificio es importante, más importante que cualquier otra cosa. El presupuesto es importante. La gran comisión se volvió la gran omisión. Dejaron de ir a predicar el evangelio. Dejaron de salir, dejaron de entender que la comunidad necesita el evangelio. Y se enfocaron en sí mismos. ¿Cómo la pasamos bien nosotros? ¿Cuán bien nos caemos? ¿Qué bien que enseñamos? Y entonces dejaron afuera a la comunidad. Te lo acabo de decir en pocas palabras. La iglesia que realmente permanece es aquella que tiene una mirada afuera. Las iglesias que van cayendo y que van muriendo lentamente son iglesias que tienen una mirada en sí mismos. La iglesia de Corinto no es una iglesia ejemplar, no es la mejor iglesia para estudiar. Realmente no es la mejor iglesia para sacar buenos ejemplos. Pablo tuvo que escribir 3 cartas a esta iglesia, de la cual solamente permanecen 2. Tuvo que escribir 3 cartas, tuvo que ir a visitarlos. Él lo menciona en su visita como la visita dolorosa. Él dice, yo tuve que ir, no quería ir, pero tenía que ir y tenía que exhortarles con lágrimas. Después de tener estas 2 cartas, la iglesia de Corinto realmente no reaccionó muy bien. Sí, era una iglesia que tenía todo. Era una iglesia que tenía dones, talentos, personas salvadas por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero es una iglesia que tenía muchos problemas. De hecho, hay un cómico que dice, entre los hispanos no nos damos consejos. Entre los hispanos pronunciamos ejemplos. Dice lo siguiente, entre hispanos en vez de dar un consejo decimos, si tú sigues haciendo lo mismo, vas a acabar como la tía Lupe. Perdón, hay varias Lupes en el mundo, ¿ok? Si tú no cambias, vas a acabar como tu tío Carlos, en la cárcel y lo demás. Así somos los hispanos, ¿no? Por eso esta iglesia de Corinto es más como un ejemplo a no seguir. Si no hacemos cambios, si no estamos alertas de cosas que están o que pueden estar minando la iglesia, vamos a acabar como la iglesia de Corinto. Ese es el mensaje de estas cartas. Por eso es que estas cartas van a traer mucha advertencia, mucha amonestación. Pablo va a llorar por esta iglesia. Pablo va a amonestar a esta iglesia porque realmente él quiere ver un cambio. Corinto no dio buenos resultados. Corinto realmente perdió mucho del enfoque. Y aunque no sabemos cuánto tiempo duró Corinto o la iglesia de Corinto, sabemos que no fue una iglesia modelo. No fue una iglesia a quien imitar. Así que vamos a aprender el ejemplo de la tía Lupe para no hacer lo que ella hacía. Vamos a aprender el ejemplo de la iglesia de Corinto para no hacer lo que ellos hacían. Pónganse de pie conmigo. Vamos a leerle el pasaje de capítulo 1, versículos 10 al 17. Vamos a empezar a hablar lo que el apóstol Pablo empieza a atacar, llamadas las divisiones en la iglesia. Dice el versículo 10. Puede leer conmigo en la pantalla. Dice lo siguiente: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros, yo a Cefas y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno,
También bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ninguno otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Enfocados en la unidad. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que hubo 3 cartas que Pablo escribió a Corinto y que por tu voluntad, por tu soberanía, solo dejaste 2 en la Biblia. No sabemos qué decía la tercera, pero Padre, sabemos que Corinto era una iglesia, un grupo de amados tuyos, salvados con tu sangre, que tenían una visión lejos del Evangelio, lejos de tu reino, lejos de tu ser el Rey, el soberano, que los rescató, que los llamó, y que prontamente ellos empezaron a causar división. Padre, ahora que entramos a la Escritura, porque tenemos esta meta de estudiar Primera de Corintios durante estos meses, queremos aprender de este ejemplo, Señor, y quizá nos pueda alertar, o quizá nos pueda alertar en el futuro, o quizá pueda entender el pasado. Padre, porque sabemos que tu iglesia es tuya, Señor, y tú has prometido que las puertas del Hades no van a prevalecer cuando la iglesia está entrando a las tinieblas. Pero la verdad, Dios, es que hay iglesias locales que han perdido el rumbo. Hay iglesias locales que se están cerrando. Hay iglesias locales que, lejos de avanzar tu reino, Señor, han avanzado su propio reino. Padre, hoy que estamos en pie, hoy que tenemos salud, hoy que estamos acá, queremos analizar este ejemplo para realmente estar alertas. Dios, gracias por tu amada iglesia, en el nombre de Cristo. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Voy a ir un poco rápido porque espero que hayan leído este pasaje como lo recomendamos durante la semana. En primer lugar, Pablo va a hablar acerca de la unidad. Él nos va a recomendar. Me gusta la Reina Valera 60. Déjenme hacer una confesión con ustedes. Cuando yo estudio para el sermón, estudio la Reina Valera 60. Porque es la que tiene el Textus Receptus, y entonces me gusta ir al original, me gusta encontrar palabras que en el español no están, pero no me gusta el vosotros, ustedes, hiciereis y lo demás. Por eso usualmente leemos la Nueva Versión Internacional. Pero quiero resaltar lo que en la Reina Valera 60 dice en el versículo 10. Dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Cuando tú ves el original, te das cuenta que lo que estaban hablando no era la misma cosa. Y Pablo está recomendando que no haya entre vosotros divisiones, sino que más bien estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo está recomendando a esa iglesia amada: hablen las mismas cosas. Porque las divisiones comienzan en el momento en que empezamos a hablar. Claro, los hombres y las mujeres que tenemos una lengua, Dios nos puso dientes y nos puso labios. Y alguien decía, nos puso 2 puertas para que tengamos más cuidado de lo que decimos. Porque el que no peca en lo que dice, entonces es un hombre perfecto, dice Santiago. Y nuestra tendencia, nuestra naturaleza, hermanos, va a ser que en lo que hablamos, puede ser que estamos provocando divisiones. Por eso Pablo va a alertar y va a decir: hablen una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, que lo que hablan no sea algo que esté dividiéndolos, sino más bien estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que tengan el mismo pensar y que tengan el mismo propósito, la misma agenda, el mismo plan, la misma dirección hacia donde van. La invitación, hermanos, es que nuestras conversaciones eviten las divisiones y que más bien busquemos tener el mismo pensar y un mismo propósito. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Corinto. Estar unidos, ya lo hemos hablado en algunos sermones anteriores, por eso es importante resaltarlo hoy.
Estar unidos comienza en la mente y también va a comenzar en el propósito, en las acciones que hagamos. Si como iglesia podemos estar de acuerdo en lo que vamos a hacer, entonces podemos avanzar en la misma dirección. Es lo que no le estaba pasando a Corinto. Corinto, algunos tenían su propia forma de pensar y entonces, como diríamos en México, agarraban monte. Algunos decían, vamos para acá, y otros decían, no, a mí me parece que tenemos que ir para este lado. Y entonces la iglesia estaba ahora dividida. Tenían divisiones. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de la unidad. Lo vimos en Juan 17. Para que sean uno, es la oración de Jesús. Para que sean uno y así el mundo crea que tú me enviaste. Al inicio de la iglesia, en Hechos capítulo 2, dice que estaban todos unidos, no dejaban de reunirse y que compartían día a día. Otros versículos que puse ahí en el boletín, Romanos 16, 17, dice lo siguiente: alerta. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Una recomendación de Pablo, que está escribiendo desde Corinto, les dice: apártense de ellos. Cualquier persona que está causando una división, un conflicto en el cuerpo de Cristo, nuestra reacción, ¿sabes qué tiene que ser? Alejarnos de ellos, dejar de escuchar. Filipenses 1:27 también está diciendo: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Pablo le está diciendo a los filipenses: hermanos, ya sea que yo vaya o que les escuche, quiero escuchar que ustedes están firmes en un mismo propósito, avanzando en una misma dirección. Efesios 4:3 y el mismo Primera de Corintios va a poner el ejemplo de una iglesia como un cuerpo. Un cuerpo no puede funcionar todo desmembrado. Así que la unidad es importante. Va a decir: manténganse unidos. Esa palabra se utilizaba para juntar los pedazos de algo que se había roto, ya fuesen redes, ya fuesen huesos, ya fuesen utensilios, un jarro, una vestimenta, volverla a unir. Pablo les está diciendo: Corintios, ustedes están divididos. Así que manténganse unidos, vuélvanse a unir, cuiden lo que están hablando, cuiden lo que están pensando. Porque aquí viene el problema. Versículo 11. Cristo nuestra unidad. Versículo 11 va a decir Pablo: digo esto, hermanos míos, no porque lo estoy imaginando, no porque es algo común en la iglesia. Estoy diciendo esto porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Pobrecita la familia de Chloe, ¿no? Pablo los aventó abajo del autobús, como se dice en inglés. Y Chloe y la familia se quisieron hacer chiquitos. Pero qué bueno que lo hicieron, porque dice: me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero que unos dicen: yo sigo a Pablo, otros afirman: yo a Apolos, otros: yo a Cefas, otros: yo a Cristo. ¿Sabes? Las rivalidades siempre son luchas, son debates, son contiendas, son discusiones. No voy a pedirte que levantes la mano, pero tú sabes que en la iglesia tenemos contiendas, rivalidades, discusiones. ¿Puedes decir amén? Es normal. Déjame decirte que donde pongas a seres humanos con una naturaleza pecaminosa, va a haber todo esto. Por eso la invitación es: no lo hagan. Por eso es: en el momento en que te des cuenta que está sucediendo, dejen de hacerlo. Pónganse en una misma mente, pónganse en un mismo corazón. Sabes, la iglesia en Corinto y todas las iglesias de esta época se reunían en grupos pequeños. No había lugares como estos. Eso sucedió hasta el año 300 en adelante. Antes se reunían en grupos pequeños. Y tú sabes que un grupo pequeño puede ser el terreno para que la iglesia crezca, o un grupo pequeño puede ser el terreno para que la iglesia se divida. ¿Por qué? Porque en un grupo pequeño en estos tiempos se reunían entre 30, 50 personas en la casa de alguien. Y entonces las conversaciones que sucedían mientras se comían
o las conversaciones que pasaban mientras están escuchando la palabra de Dios, entonces se podían prestar a esas divisiones, a esas conversaciones que bajita la mano se prestaban para la división. Como has escuchado a algún hermano o alguna hermana que dice, no quiero que sea chisme, sino para que oremos. Y ahí te viene el chisme, ¿cierto? Que no pasa en muchas iglesias cristianas, pasa en todas. Pero lo mismo que podía ser un motivo de oración y un chisme, un pequeño comentario se podía probar o se podía usar para empezar a crear un ambiente hostil. Y lo que está pasando aquí es que está un grupo de personas que están haciendo divisiones, y es muy posible que eso estaba pasando en los grupos pequeños. Ahora déjame aclarar algo. La verdad es que hay que hacer división. Hay que hacer en un momento una acusación cuando existe un falso maestro o cuando hay una falsa doctrina, una doctrina errada, un maestro que es falso, un pecado, un estilo de vida pecaminoso. Entonces sí, la palabra de Dios nos dice, sácalo a la luz. Hablen de ello, no lo toleren. Pero eso no es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es lo que nos dice Pablo. Unos dicen, yo soy de Pablo, Cefas, Apolo y algunos de Cristo. Estas divisiones no las están haciendo los líderes. No hay una falsa enseñanza, no hay un falso maestro. Estas divisiones las está haciendo la iglesia. Los hermanos que el Señor ha rescatado, que tienen un buen corazón, pero que en alguna forma empezaron a estar inquietos y empiezan a hacer divisiones. Algunos de ellos decían, yo sigo a Pablo. ¿Quién es Pablo? El plantador, el responsable, la persona que Dios había usado para que el evangelio llegara a esa ciudad. Ahora, el problema de Pablo es que su presencia física no era muy buena, no era lindo para las fotos. Y él mismo no lo dice después. De hecho, su oratoria no era tan buena. Pablo predicaba de una forma muy sencilla, sin usar palabras o frases o una oratoria más amplia. Apolos, por el contrario, era un hombre que estaba entrenado en la oratoria. Un hombre que Priscila y Aquila lo encuentran y él está predicando el evangelio. Yo me imagino a Apolos un hombre bien parecido, o al menos con una buena presencia física. Nos dice que tenía una buena oratoria, y entonces por naturaleza muchas personas se sentían más cómodas escuchándolo a él. Así que no era muy difícil que personas dijeran, bueno, yo sigo a Apolos. Cefas no es más que Pedro, es el líder de los apóstoles, el hombre que había visto a Cristo en persona, que había caminado en el mar, que había sacado la espada. Era ese hombre que había estado en primera fila. Así que algunos en la iglesia seguramente sentían inclinación por él, por su personalidad sanguínea. Y algunos decían, bueno, yo sigo a Cristo. Puede ser que algunos por lo menos habían entendido el mensaje, o que solamente tenían una apariencia de ello. Puede ser que algunos en Corinto realmente tenían una buena madurez y decían, no, yo sigo a Cristo, o solamente lo decían para quedar bien. Es posible, porque Pablo en la carta no los pone como ejemplo, no los levanta y no dice, sean como estos hermanos. Simplemente menciona, estos dicen, yo sigo a Cristo. Pero es posible que están prestados a la misma división. Las divisiones se estaban haciendo en preferencia de personas, líderes, figuras públicas, por su personalidad, su elocuencia, su experiencia, sus títulos, etc. Esto no es nada nuevo, porque para los corintios que tienen un trasfondo griego, les encanta sentarse a escuchar a los filósofos de la época. Así que ellos van a estar preguntándose, ¿en qué escuela estás? ¿Bajo los pies de quién te sientas a estudiar? Y entonces tú vas a escuchar Sócrates, Aristóteles y lo demás. Ellos, en su trasfondo humano y natural, saben
que una persona puede traerte beneficios al sentarte a sus pies. Pero ahora en Cristo, hermanos, en Cristo no debe ser así. Pablo les va a poner la medicina. Pablo les va a decir, cuidado, cuidado, porque al único que tienes que seguir, al único que murió por ti, fue Cristo. Cuidado, porque ninguno de ellos, ya sea Pablo, ya sea Apolos, ya sea Cefas, ninguno de ellos murió en la cruz por ti. Ninguno de ellos murió en la cruz por ti. Ninguno de ellos estaba en el momento en que estabas embarrado de pecado y pediste perdón. Ninguno de ellos estaba. El único que estaba, el único que tenía la capacidad de limpiarte, de comprarte y sacarte del lodo, era Cristo. Así que, hermano, no te confundas. No empieces a poner a personas en ese lugar que solo Cristo merece estar. ¿Es posible que la iglesia hoy en día cometa estos mismos errores? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Puede ser que tú y yo podemos llegar a caer en esos errores. Preferir la escuela de Tirano o la escuela de Sócrates, o tener predicadores favoritos. Sabes, hoy en día con tanta explosión en el YouTube y con tantos podcasts y con tanto material que podemos tener hoy en día, gracias a Dios, podemos empezar a caer en esas divisiones. ¿Quién es tu predicador favorito? ¿Lutero? ¿Lutero no era luterano? ¿Calvino? Algunos dicen, bueno, yo soy calvinista. La verdad que Calvino no era calvinista. Lutero no era luterano. Y algunos dicen, a mí me encanta Paul Washer, MacArthur, Miguel Núñez, Marco Murillo. I know. Pues tenía que romper un poquito el hielo porque primero mi esposa dijo amén. ¿Te das cuenta? Podemos empezar a seguir ciertas líneas y no está mal, pero la recomendación siempre es: lee más tu Biblia que los videos en YouTube. Lee más tu Biblia que los podcasts que cualquier persona haga. Porque de esa manera, leer la Biblia, hermano, te vas a dar cuenta de lo que Jesús quiere que tú hagas. Tú sabes que a veces ponemos frases en Twitter y las mandamos y entonces se hacen virales y se van compartiendo. Bueno, hay algunos memes o memes que son de broma, Ponen una frase absurda, es decir, no tiene sentido, no tiene pies y cabeza, y después abajo ponen el nombre de un predicador favorito. Y lo hicieron de broma, porque saben que muchas personas no van a leer la frase, simplemente porque lo dijo tal o cual, lo van a ensalzar y lo van a distribuir y van a decir amén. Cuidado, iglesia. Porque lo que tenemos que conocer es a Cristo, es su palabra. Entonces, de esa manera vamos a poder entonces a pensar lo mismo y entonces a caminar en la dirección que es correcta. ¿Sabes? Hay 3 preguntas retóricas que hace Pablo y con esto voy a parar. En el versículo 13 les dice lo siguiente: ¿cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Son 3 preguntas retóricas y las preguntas retóricas se contestan a sí mismas. La respuesta es: ¿está dividido Cristo? La respuesta es: no está dividido Cristo. Es la iglesia la que tiene la tendencia a dividirse, pero Cristo no está dividido. ¿A Cristo le gustan los pentecostales? ¿Alguien dice amén? ¿Algún pentecostal? ¿Algún contrafondo pentecostal? ¿A Cristo le gustan los bautistas? ¿Los metodistas? Todos aquellos que tienen una doctrina correcta.
¿Está dividido Cristo? No. ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? La respuesta es no. No fue Pablo. Y cambia el nombre de Pablo. Ponlo por tu predicador favorito. Él murió por ti, Él fue crucificado por ti. Tu respuesta debe ser no. ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? La verdad es que no. La iglesia pertenece a Cristo. Solo Él fue crucificado, por lo tanto nos identificamos en Él. Cuando hay bautismos, hermanos, lo que eso significa es que esta persona se está identificando con la muerte y con la resurrección de Cristo. Por eso es importante que cuando hagamos bautizos, la persona que bautiza es la persona que está discipulando a esa persona. A mí me encanta que cuando se va a bautizar una mujer que es casada, yo le pido al hombre, si es creyente, que la bautice. Se van a bautizar los hijos. Yo le pido a los padres que si son creyentes, sean ellos los que lo bauticen. Todos en el nombre de Cristo. Pero ¿por qué la acción? Porque la acción representa: yo te estoy discipulando, yo te llevé a Cristo, yo estoy supervisando tu vida. Entonces, por eso el llevar a una persona al bautismo es muy importante. Algunos pensaron, no, es el pastor el que tiene que estar bautizando a todo mundo. Gracias, Pablo, porque dice: yo no bauticé a muchos de ustedes. Ni siquiera Jesús mismo bautizaba. Eran sus discípulos quienes lo hacían. Déjeme terminar con esto. Lucas capítulo 11, versículo 17. Como Jesús conocía sus pensamientos, porque hay hombres que están viendo un milagro y ellos están diciendo: este milagro lo hizo por el poder de Satanás. El versículo 17 dice que Jesús, como Él conocía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. ¿Es posible que una iglesia muera y muera de forma prematura? La respuesta es sí. Sí. ¿Cuál puede ser uno de esos factores? Que la iglesia misma esté dividida. Pero no dividida por la sana doctrina, no dividida porque hay falsos maestros, dividida porque hay opiniones que no son relevantes. Opiniones que están lejos de exaltar a Jesucristo, el único líder de la iglesia y el único a quien tenemos que obedecer. 1 Corintios 10. Termino como comencé. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Yo creo que The Heights en español está viva. Yo creo que en The Heights en español hay personas que están viniendo a escuchar el Evangelio. Yo creo que hay personas que están viniendo a escuchar la palabra de Dios como es. Yo creo que Dios va a hacer una obra muy linda en los años que nos vienen. ¿De qué va a depender eso? De que estemos en un mismo pensar y en un mismo actuar. ¿Podemos estar en desacuerdo? Por supuesto que sí. Platiquemos, oremos, pero avancemos el reino de Cristo y no nuestro reino. Oremos. Padre, gracias por la carta a los Corintios. Yo sé que te duele. Yo sé que te duele. Yo sé que te dolió al ver a esta iglesia ganada por tu sangre, haciendo cualquier cosa menos avanzar el reino. Señor, vamos a estar meditando en esta carta. No hemos terminado, hay muchas cosas que nos quedan por analizar, pero hoy
Hoy sabemos que una casa dividida no va a permanecer. Y hoy sabemos que nuestra tendencia humana, Señor, es quizá no estar en completo acuerdo. Nuestra tendencia humana es quizá tener un favoritismo por líderes, por personalidades. Nuestra iglesia, Dios, nuestra iglesia tiene lindos, hermosos, buenos maestros, predicadores, Dios. Rodrigo es una persona que tú nos has traído, Señor, con una pasión, con un amor por ti, la Escritura, Señor. Y hablo de Rodrigo, pero hablo de Carlos, de Edgar, quienes han predicado, Señor, de cada uno de nuestros maestros, que no tengo el tiempo para mencionar, de cada uno de nuestros líderes que planifican, que son organizados, que tienen visión. Pero Dios, en nuestra naturaleza podríamos estar cayendo ahí como los corintios. Yo soy de él, yo tengo este otro favorito, yo la verdad solo escucho a este. Padre, eso es división. Ayúdanos a detectar, ayúdanos a corregir. Pero sobre todo, que tu iglesia avance. Que avance expandiendo tu reino, no el nuestro, tu agenda, no la nuestra, Señor. Porque queremos dar buenas cuentas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo.